Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tras decir estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu y dijo con toda claridad: en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado a su lado en la mesa. Y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. Se volvió hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquel al cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa comprendió por qué Jesús lo decía. Como Judas tenía la bolsa común, algunos creyeron que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta, o bien da algo a los pobres. Judas se comió el pedazo de pan y salió inmediatamente. Era de noche. Cuando Judas salió, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Por lo tanto, Dios lo va a introducir en su propia gloria y lo glorificará muy pronto. Hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Me buscarán y, como ya dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes: donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿dar tú la vida por mí? En verdad te digo que antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y hemos sacado estos 3 días de la Semana Santa, hermanos y hermanas, para meditar y reflexionar en ellos, pues algunas situaciones que tuvieron que enfrentar Judas, algunas situaciones que tuvieron que enfrentar Judas y Pedro, como en el día de hoy, y mañana miércoles estaremos viendo situaciones que tuvieron que enfrentar todos los discípulos de Cristo. Y tiene que ver, como señalamos ayer, con algunos pecados, hermanos y hermanas, que pasan en el momento de la crisis. Porque en los momentos de la crisis hay tanta tensión, hermanos y hermanas, que prácticamente a veces la seguridad que teníamos de cómo íbamos a actuar ante un momento de crisis nos falla. Y realmente terminamos haciendo lo que no tenemos que hacer, o terminamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer y no hicimos. Por lo tanto, hoy es el tema de la falsa seguridad, que envuelve también, hermanos y hermanas, un pensamiento de reflexión para todos nosotros, en términos de que pues estos 3 días de lunes a miércoles de la Semana Santa todavía son días cuaresmales. Y tú y yo tenemos que estar ya, hermanos y hermanas, dentro de un aspecto bien sólido y de fortaleza, de convicción en la fe. El compromiso nuestro, hermanos y hermanas, no puede ser vacilante. Tiene que tener esa fortaleza cuyo centro es el ejemplo de Jesucristo nuestro Señor, que nunca vivió de falsa seguridad, totalmente lo contrario. Cristo lo que siempre puso delante de su palabra y su obra fue la certeza que tenía, la seguridad que tenía de lo que yo digo es lo que yo hago. Y lo hice antes, lo hago hoy y lo haré mañana. Y ese tiene que ser el espíritu de entrega para cada uno de nosotros. Y desde esa perspectiva es que vamos a ver la palabra de Dios y el Evangelio de Dios hoy. Y recuerda esto, hermanos y hermanas, es que el fruto de esta cuaresma es nuestra certeza y nuestra seguridad en lo que hemos comprometido nuestra vida cristiana, nuestra vocación cristiana, nuestra santidad, hermanos y hermanas. Precisamente ese ser perfecto como vuestro Padre Dios del cielo es perfecto.
¿no? Es una fortaleza que no puede ser, hermanos y hermanas, desviada por ninguna situación y requiere de nosotros ese fundamento, esa solidez. Y es lo que vamos a examinar con cuidado, ¿verdad? Porque no queremos juzgar. Lo que estamos sacando está pues vivo dentro de la palabra de Dios y es cuestión de aprender la lección que vivieron estos hombres que estuvieron tan cerca de nuestro Señor Jesucristo físicamente, que podríamos preguntarnos qué será de nosotros, que realmente tenemos la presencia de Cristo espiritualmente. Podemos caer en la falsa seguridad. Esta palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, la vamos a enfocar también dentro de esta idea fuerza, que la mencionamos ayer en el caso de Judas, en el ambiente aquel de la ambición que llevó a la traición, sobre todo a Judas. Pero mira cómo dice nuestra idea fuerza: la culpa sin remordimiento es solo culpa, y el remordimiento sin acción es solo lamento. Y esto es base específica para hoy tener nosotros la clave del mensaje que nos están enviando. En términos de pecado, hermanos y hermanas, ese I am sorry, ese lo siento, ¿qué profundidad tiene? ¿Qué revela de cada uno de nosotros? Revela lo siento, un verdadero arrepentimiento. Hay un proceso dentro de la situación del examen de conciencia. El cargo de conciencia es algo que a veces tenemos que verlo desde la perspectiva de que debe de ocurrir antes de llevar a cabo una acción. La conciencia la tienes tú y la tengo yo. Y en la conciencia es que nosotros evaluamos, ¿verdad? Sopesamos, ponderamos, llevamos a juicio de discreción lo que es bueno y sus consecuencias, lo que es malo y sus consecuencias. Y con la conciencia es que yo tomo la determinación de actuar. Pues caramba, tengo que hacer algo. Vamos a ver, ¿eso es bueno? Sí es bueno, pues tiene buenos resultados. Amén, debo de elegirlo. Caramba, voy a hacer algo. Eso, la conciencia me dice que es malo. Pues no lo haga. ¿Por qué? Porque tiene unas consecuencias malas, tan simple como eso. Yo ubico el cargo de conciencia, hermanos y hermanas, antes de la acción, no después de la acción. Muchas personas ubican el cargo de conciencia después de haber cometido la falta, la transgresión, el pecado, ¿no? Hoy tengo un cargo de conciencia. ¿Por qué tienes un cargo de conciencia? Oh, porque pequé, porque hice el mal, porque incumplí, porque omití hacer lo bueno. Pero ya había ocurrido, hermanos y hermanas, la acción. Entonces, ¿qué pasa si no es cargo de conciencia después de la acción que he hecho negativamente? Pues, hermanos y hermanas, eso es remordimiento. Y el remordimiento corre un peligro bien serio. El remordimiento conoce que hay una culpa, pero al establecer que, cometí un error, soy culpable por la culpa, si me quedo en remordimiento nada más, hermanos y hermanas, es un simple lamento. Me lamenté. Equivale a un lo siento. Tiene que ser más profundo lo que estamos diciendo, hermanos y hermanas. El remordimiento tiene que dar base al arrepentimiento. Remordimiento tenemos que pasar todos. Pero si no pasamos de ese remordimiento al arrepentimiento, nos vamos a quedar atrapados como Judas Iscariote, que realmente lo que sintió fue, hermanos y hermanas, un remordimiento que lo llevó pues a decir lo siento, y ya era muy tarde, hermanos y hermanas, porque el error, la traición la había cometido, y cuando fue a buscar solucionar el asunto, hubo gente que se lavaron las manos con aquellos que hizo el compromiso de dejarles saber quién era el que buscaban, de darles un signo y una señal de que al que yo bese en la mejilla, ese es el que están buscando, porque era de noche, obviamente, hermanos y hermanas, y por lo tanto, ahí lo que nosotros estamos viendo, hermanos y hermanas, es que se quedó corto, lamentablemente, Judas. Lo sintió, lo lamentó, pero como que no se arrepintió, porque el arrepentimiento entonces lleva a que hay una culpa y tengo que buscar el perdón de Dios. Tengo que sentir el corazón contrito y humillado delante de Dios. Quería hablar de eso antes de entrar a la discusión, porque prácticamente la reflexión nos va a llevar a entender que tenemos que hacer ese ejercicio siempre en nuestras vidas para superar
No solamente lo de Judas, sino también para superar lo del caso de Pedro. Ayer, hermanos y hermanas, nosotros vimos que cuando Judas se queja acerca de los 300 denarios que costaba aquel perfume que María, la hermana de Lázaro, pues derramó sobre los pies de nuestro Señor Jesucristo, se quejó y se cuestionó. ¿Te acuerdas de eso? Sabes que la queja, lamentablemente, de Judas, vimos que no era en relación a los pobres, porque una persona que no está preocupada por los de adentro, ¿cómo va a estar preocupada por los de afuera? Eso es importante. Cuando nos preocupamos por los de afuera, su conversión, su entrega a las cosas de Dios, su vida cristiana, que queremos pues corregir, enderezar, encaminar por buen camino, más nos vale, hermanos y hermanas, que nuestra casa esté en orden, que lo hagamos primero con los que son nuestros, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, pues primero con los que son del núcleo. Y pues Judas no tenía eso dentro de su sistema. Judas ya le había puesto precio, hermanos y hermanas, al cuerpo de Cristo. Judas ya le había puesto precio a la sangre de Cristo, 30 monedas de plata. Por eso encuentra excesivo que en un cuerpo de 30 monedas de plata que estaba dispuesto a vender se gastaran 300 denarios. No valía la pena. Esa es la reflexión, hermanos y hermanas. Y es como que difícil de entenderlo. Por eso es que ocurre la traición tan negativamente. La falsa seguridad, en el caso de Judas, hermanos y hermanas, es un ejemplo para todos nosotros de evitarla a toda costa. Y por eso el tiempo de la Cuaresma nos ha bendecido a nosotros con ese fortalecimiento de lo que es mi compromiso, mi seguridad, especialmente con aquello que viene a largo plazo, especialmente con lo que me comprometo primero delante de Dios, antes que delante de los hombres. Tu palabra tiene un gran peso, tiene un gran valor, significa mucho cuando yo me arrodillo delante de Dios y le digo a Dios, te prometo, ¿no? Una alianza, un pacto, un juramento, que haré esto, que estaré dispuesto a esto en todo momento, a tiempo, a destiempo, en ausencia, en presencia, de día o de noche. Es importante ver el peso que tiene todo eso. Este evangelio, hermanos y hermanas, nos ubica en el Jueves Santo. Jueves Santo de la Cena del Señor y luego del lavatorio de los pies. Ahí es que ocurre toda esta situación. En medio de esta situación, hermanos y hermanas, Jesucristo pues anuncia la traición. En medio de esta celebración de un servicio al cual Cristo está dispuesto, del mandamiento mayor que es el amor, ocurre un detalle de parte de Cristo de ir ya desatando, hermanos y hermanas, lo que va a ocurrir. Casi podríamos decir el inicio de todo públicamente, porque lo que Judas había hecho era oculto hasta el día de hoy. De hecho, se confundieron en muchos momentos con lo que Cristo dijo, porque al estar envuelto Judas y cuando Juan es capaz de preguntarle a Cristo, motivado por Pedro, de quién es ese de que él está hablando, de que será capaz de traicionar, de entregar, y cuando Jesucristo utiliza ese gesto de tomar el pan y a la misma vez esa persona lo va a tomar con él, y ese es, hermanos y hermanas, ahí comienza a desvelarse todo. Lo que estaba oculto ahora es público y entonces se sabe. Pero había confusión en todo esto porque como que los discípulos no lo esperaban. Pensaban que como Judas estaba encargado de hacer las cosas, pues tenía algún mandato especial de Jesucristo el Señor, de ayudar a los pobres, en fin, mucha confusión, hermanos y hermanas. Dentro de todo eso, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Jesús entonces le dice a Judas, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Ese es el caso de Judas. ¿Y por qué señalamos también a Pedro hoy, hermanos y hermanas? Pedro está dispuesto, según la palabra de Dios hoy, a dar su vida por Jesús, ¿no? Y Jesucristo es capaz, hermanos y hermanas, de cuestionárselo. Y ahí es que entra la falsa seguridad de Pedro, ¿no? Pedro está seguro de que jamás traicionará al Mesías, de que jamás será capaz, hermanos y hermanas, de negarlo, de abandonarlo. Está bien firme en lo que está diciendo, ¿no? Que esto se lo cuestiona, como que tiene falsa seguridad Pedro en este momento. Y le dice en esa profecía, vas a caer.
vas a caer, lamentablemente. Pero la falsa seguridad se distingue en algo. En el caso de Judas, dice la palabra que en aquel momento entró el maligno en su vida. Pero en el caso de Pedro, al Jesucristo decirle que has de negarme 3 veces antes de que cante el gallo esta misma noche, no se menciona la presencia del maligno. ¿En dónde nos deja eso parado, no? Era tan malo Judas que estaba endemoniado y cayó por tentación del demonio. Y Pedro, ¿por qué cayó en su falsa seguridad? ¿Estaría el maligno presente o no estaba presente? Lo que tenemos que decir en torno a eso es que, hermanos y hermanas, la falsa seguridad se destaca en el riesgo. Uno se aventura, hermanos y hermanas, a lo desconocido en muchos momentos de la vida al tomar riesgo. La seguridad no es cuestión de futuro. La seguridad que tenemos que tener es cuestión de pasado y de presente. Por lo que dijimos ahorita, muchos de nosotros estamos muy convencidos de que actuaremos de una forma mañana ante la situación desgraciada, ante el riesgo, ante el desafío, ante lo trivial, ante lo que nos vaya a pasar, ante esa prueba de fuego. Muchos estamos convencidos de que llegado ese momento yo tendré la fortaleza y actuaré. Pero tú no puedes despegar eso hacia una situación de futuro que no ha ocurrido todavía, que no se ha materializado todavía, que no está viva. Porque, hermanos y hermanas, el día en que eso ocurra, habrá que ver si es verdad que lo que yo tengo como seguridad es certeza, es mi seguridad, o es falsa seguridad. Por lo tanto, depende de mi pasado y de mi presente. ¿En qué sentido? En cómo se ha desarrollado, fortalecido la estructura de yo permanecer firme hoy, para dejarse saber a la gente que llegado ese momento, tú me verás a mí actuando como un cristiano. Tú me verás a mí salvando el matrimonio y no divorciándome. Tú me verás a mí no disfuncionalizando mi familia, sino poniendo a mi familia en un verdadero ambiente de paz y de amor. Tú me verás a mí actuando como un verdadero cristiano. Eso es lo que tenemos que pensar. Son palabras fuertes, hermanos y hermanas, y muchas veces promesas y compromisos que hacemos delante de Dios, que Dios le hace caso, que es lo que tenemos que pensar. Por lo tanto, se trata de ¿qué? De convicción, hermanos y hermanas. La falsa seguridad no tiene plena convicción, se tambalea, es frágil, hermanos y hermanas. Es como caña cascada que hemos mencionado aquí, es como pábilo vacilante, ¿no? La caña cascada sacudida por el viento, ¿no? Hay una debilidad, es convicción. Estas palabras de Pedro, hermanos y hermanas, estaré dispuesto a dar mi vida por ti. Ay, hermanos y hermanas, dispuesto a dar la vida por ti. Hoy, y mañana, ¿qué? Hay que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas, en pensar hoy de una forma y mañana de otra. Porque no es lo mismo la disposición, ¿no? Hacia algo, esa disposición que yo tengo hacia algo que aún no ha ocurrido, hermanos y hermanas, y tener la disposición hacia algo que está ya ocurriendo. Como dice el refrán, no es lo mismo llamarlo que verlo venir. Hay gente que, hermanos y hermanas, se llenan y se inflan de llamar las cosas, de enfrentar las cosas en supuestos, ¿no? Porque no ha ocurrido. Pero, ¿verdad? Habrá que ver cómo te vas a realizar y cómo te vas a manejar una situación en medio de la realidad, cuando esto esté ocurriendo, cuando el agua esté subiendo, cuando el fuerte viento esté golpeando las paredes de la casa. ¿Cómo voy a actuar? Y es bueno que aquí meditemos que tenemos la fortaleza, estamos convencidos, pero a veces no podemos solamente pensar en nosotros. Hay que pensar, hermanos y hermanas, que hay fuerzas espirituales que no vemos, que actúan, que influyen en nuestras vidas, ¿no? En el caso de Judas está muy claro aquí, esa intervención del maligno que posee a Judas, ¿verdad? Y también nosotros tenemos que pensarlo. En el caso de Pedro, que nosotros no vemos aquí que le entró nada malo, Jesucristo le hizo una advertencia muy seria a Pedro en un momento, y esto está redactado en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, versículos 31
al 32. Y mira la advertencia que le hizo Jesucristo a Pedro en aquel momento, que debe ser también una advertencia para todos nosotros. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, ¿no? Un jamaqueo fuerte. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Mira qué interesante. Fue advertencia por parte de nuestro Señor Jesucristo. Lo que ayuda a Pedro es precisamente que Jesucristo está rogando por todos, hermanos y hermanas, para que la fe no se venga abajo en el momento, no que estoy prometiendo, no que estoy envuelto en el compromiso de que lo haré, sino en ese momento donde, hermanos y hermanas, están poniéndose las cosas color de hormiga brava, para que no claudiquemos, para que no renunciemos, para que no nos quitemos, para que no dejemos quitar las manos del arado. Ese es el momento en que Cristo está orando por nosotros, y esa es una bendición por parte de Dios para cada uno de nosotros. Y cuando venimos a ver, Jesús estuvo orando por Pedro en muchos momentos, precisamente por esa presencia del maligno que lo tentaba, pero para que no fuera poseído por él. Algo que nosotros tenemos que velar no solamente es pedirle a Dios para no caer en falsa seguridad y tener certeza en la seguridad, no ser tentados, es no caer, no ser poseídos por lo maligno. Mira lo que dice Marcos en el capítulo 8, versículo 31 al 33, donde Cristo está realmente luchando para que Pedro no sea poseído por Satanás. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro, pues, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo: apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Cristo, hermanos y hermanas, ayudando a Pedro por las ambiciones que tenemos en torno a las cosas del mundo y no a las cosas de Dios celestiales. La ambición de Judas ayer la vimos por el dinero. La traición, esa ambición ocurre por el pensamiento de Judas estar encerrado en la riqueza, en el poder, en las cosas del mundo. Pero también Pedro tenía un fallo, hermanos y hermanas, que tenemos que ver y analizar. El fallo de Pedro era el honor, hermanos y hermanas, ese honor del hombre fuerte, ese honor del hombre fiel y leal, que estaba inmaduro Pedro. Más tarde, hermanos y hermanas, con la ayuda del Espíritu Santo se va a fortalecer mucho más. Pero el honor en Pedro siempre estuvo ahí. No, apártate, no vayas a la muerte, yo lo voy a evitar, yo no lo voy a permitir. Bueno, en la misma pasión, hermanos y hermanas, sacó una espada de la vaina y le cortó la oreja a Malco, el soldado de los judíos, hermanos y hermanas, para que no se llevaran a Cristo. Es el honor, ¿no?, de la defensa, el guerrero, el que defiende, el que cree en su Mesías, el que cree en Jesucristo, su buen amigo, hermanos y hermanas. Claro que sí. O sea, voy a estar contigo, yo soy capaz de dar la vida por ti. Es ese honor que tenía Pedro. Tranquilo, Pedro, un momento. Es que no está viendo la voluntad de Dios. No está viendo la voluntad de Dios, que tiene que manejarse dentro de lo torcido, hermanos y hermanas, porque Dios camina, hermanos y hermanas, por senderos que son torcidos y luego los endereza en el nombre de Dios. Y así es que nosotros vemos que el maligno está detrás de la falsa seguridad. El maligno está detrás de la falsa seguridad, y de la certeza en la seguridad está Dios. Están las cosas de Dios. El maligno, hermanos y hermanas, busca a aquellos que todavía están con Jesús para perderlos. Son los que le falta, y lo hemos dicho aquí en muchos momentos. Ya Él se ha llevado a muchos que se pueden rescatar, pero se ha apoderado de muchos en tentación y han caído o poseídos. Hermanos y hermanas,
Eso como que Satanás dice, está resuelto, ya los tengo, están de mi lado, son de mi bando. Ahora tengo que buscar a aquellos que todavía están, ¿verdad?, en las cosas de Dios. Y ahí caemos nosotros, hermanos y hermanas, con tentaciones, poseídos, falsa seguridad. Ojo, es importante lo que estamos diciendo hoy. Ya Pedro, hermanos y hermanas, nos da signo de que Pedro pasa por su remordimiento, el remordimiento luego de haber cometido su negación. De hecho, hermanos y hermanas, la negación de Pedro es muy fuerte y la encontramos en el capítulo 18 del Evangelio de San Juan, en el versículo 17. Una muchacha que hacía de portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Pedro le respondió, no lo soy. Le dijo que no era uno de ellos. Qué triste, eso hay que sentirlo. En el versículo 25, Simón Pedro estaba calentándose el fuego en el patio y le dijeron, seguramente tú también eres uno de sus discípulos. Él lo negó diciendo, no lo soy, no soy de los de él. Grave, hermanos y hermanas. Y finalmente entonces uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, Malco, le dijo, ¿no te vi yo con él en el huerto? De nuevo Pedro lo negó y al instante cantó el gallo. Es triste, hermanos y hermanas, y es fuerte, pero hay que meditarlo. Es la falsa seguridad. Hoy decimos una cosa porque no están ocurriendo las situaciones y mañana cuando las cosas estén sucediendo y las situaciones las tengamos cara a cara, ¿qué actuación será la mía? ¿Qué actitud yo tendré? Eso es lo que tenemos que ver. Ahora Pedro supera mucho, hermanos y hermanas. Pedro supera mucho porque sabemos también que Pedro pues vivió dentro de la triple confesión de fe, porque el arrepentimiento lleva a la proclamación en certeza y seguridad de que, wow, cometí un grave error, te negué, te traicioné y te abandoné, pero Señor, de verdad que te amo. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Tú lo sabes todo. Que en un momento dado viví de falsa seguridad, que creí que no te iba a abandonar, ni a negar, ni a traicionar, y lo hice. Tú lo sabes todo, pero me he arrepentido, he pedido perdón, Señor, y quiero reparar lo que he hecho. Por lo tanto, sabes que te amo, sabes que te quiero. Ese ejemplo grande para todos nosotros, hermanos y hermanas, porque ahí van haciendo la fortaleza de nuestra certeza en la seguridad de las cosas de Dios. ¿Cómo podemos concluir hoy, hermanos y hermanas, la meditación de este martes santo? En términos de falsa seguridad y de certeza en la seguridad, hermanos y hermanas, tenemos que examinar precisamente la calidad de nuestras promesas, compromisos, de nuestras resoluciones. A veces cuando hablamos de resoluciones, hermanos y hermanas, hablamos de final de año, que hacemos unas resoluciones para el nuevo año. Y entonces nos metemos con una certeza en seguridad de que el nuevo año voy a hacer esto, estaré dispuesto a lo otro, voy a cambiar, estaré más vivo en mis cosas, atendiendo mis asuntos, más tiempo para la familia, más tiempo para la iglesia, más compromiso con aquello, con lo otro, y voy entonces a hacer ejercicios, me voy a dedicar a estudiar, voy a leer la palabra de Dios, estaré en algún grupo apostólico. Hacemos muchísimas resoluciones. Ya ha transcurrido el año, tenemos que ver si fueron con certeza en la seguridad o si fueron falsas seguridades. Ese examen de conciencia hoy. De todas esas promesas, compromisos, hermanos y hermanas, resoluciones que hacemos a diario. Porque desde que nos levantamos cada día estamos resolucionando en nuestras vidas. Hoy al levantarme haré esto, aquello, lo otro. Esto está pendiente, lo voy a lograr, lo voy a hacer. Cuando termine el día, hermanos y hermanas, evaluemos. ¿Falsa seguridad o certeza en la seguridad? Eso es lo que tenemos que hacer.
Así las cosas, hermanos y hermanas, se trata de ser firmes en nuestra palabra. Recordemos que Cristo, hermanos y hermanas, fue firme y tuvo una seguridad de mucha certeza y valor, tanto en lo que dijo que iba a hacer en el mañana, a lo que se iba a enfrentar y cómo sería capaz de hacerlo. Anunció su pasión y su muerte como en 3 ocasiones, en el pasado y en el presente de su vida. Y cuando llegó el futuro, ese Viernes Santo y primer Viernes Santo de todos, fue capaz de tener, hermanos y hermanas, la seguridad, la convicción de que lo que había prometido delante de Dios y delante de nosotros nunca sería negado por Él, nunca sería traicionado por Él y nunca sería abandonado por Él. Finalmente, hermanos y hermanas, Hechos de los Apóstoles nos presenta a nosotros, luego de mucho tiempo, lo que se decía de la muerte de Judas. En la elección de Matías para completar el grupo de los 12, en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, mira cómo Pedro, mucho tiempo después de la muerte de Judas y de aquel primer Viernes Santo, miran lo que dice que ocurrió lamentablemente con Judas. Hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas. Este hombre que guió a los que prendieron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Sabemos que con el salario de su maldad se compró un campo, se tiró de cabeza, su cuerpo se reventó y se desparramaron sus entrañas. Este hecho fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, que llamaron a aquel campo en su lengua Akeldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, que su morada quede desierta y nadie habite en ella. Ese es el Salmo 109, versículo 8. Y también está escrito que otro ocupe su cargo. Así las cosas, hermanos y hermanas, no estamos juzgando a Judas, estamos haciendo examen de conciencia. Que no nos toque a nosotros, hermanos y hermanas, correr la suerte de aquellos que viven bajo la falsa seguridad en sus vidas como cristianos. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De regreso aquí mañana, nuevo evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios, y te irá bonito, hermanos y hermanas. Sobre todo, vas a ser bendecido. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta pronto.